Bienvenidos a otro episodio de Life Lifting Podcast, el espacio donde compartimos con ustedes toda la información relevante a su salud. El día de hoy tenemos un invitado, después de un tiempo sin invitados, grabando solamente Diego Bernardi y yo. Nuestro invitado es Ivo Kalinowski. Ivo es psicólogo de profesión y podcaster por pasión. Ivo tiene un podcast que se llama Superfoods Made in Perú. Está en todas las plataformas donde te comparte información sobre los superfoods del Perú de una manera bastante dinámica, ayudándote a descubrir los tesoros de nuestro país, el Perú. Ivo, gracias por acompañarnos. Hola Giovanni, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad no los puedo decir mejor, creo que es una pasión. Mucha gente me pregunta siempre, oye, ¿eres nutricionista o has estudiado alimentarias? Y yo digo, no, es simplemente creo una pasión que decidí sumar y además también creo yo un propósito también, ¿no? Un propósito que es transmitir, comunicar y creo que esto es una manera también de hacer bulla, de generar una voz, ¿no? Y creo que eso es lo que hago. De hecho, muchas gracias, te agradezco por invitarme a este episodio. Yo los escucho bastante. Puedo decir que en una época o en una era donde la atención es cada vez menor, hacer episodios tan largos es como complejo, ¿no? Porque tienes una audiencia que te exige contenido cada vez más corto. Sí. Entonces ahí sí puedo decir que los he escuchado y los he escuchado completos. Me gusta mucho lo que hacen. Creo que encuentro una convergencia bien interesante con lo que hago en Superfoods también. Que es eso, ¿no? Es transmitir información, comunicar probablemente información que es compleja, que no es accesible, es información científica, pero de una manera que sea digerible a todos, ¿no? Y para esto no tienes que ser experto necesariamente en la materia, pero sino haberte informado lo suficientemente bien como para poder transmitir, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, cuando me invitaste al podcast, dije, qué mejor que hablar de alimentos de origen en un espacio donde se habla de nutrición, se habla de salud, se habla de bienestar, ¿me entiendes? Entonces, nada, por eso muchas gracias, te agradezco. De verdad que encantados de tenerte y poder compartir contigo este espacio. Ivo, nosotros también hemos escuchado un montón de tus episodios y de verdad que nos encanta. Nos encanta la manera en la cual pues, puedes compartir información justamente como dices, normalmente difícil de digerir, pero de una manera súper dinámica, donde pues, personalmente, me he podido enterar de bastantes de los tesoros que tenemos en nuestro país que no tenía la menor idea. O sea, en 60 episodios, 60 y pocos, si no me equivoco, sí, has logrado pues darme mucha información que pensé que nunca iba a poder obtener, que me tenía que clavar pues 40 libros y puchar de Reddit. No, siéntate, 20 minutos, 25 minutos, pásala bien. De nuevo, y gracias por lo que haces pues al país, ¿no? Para poder aterrizarnos, Ivo, ¿qué define a un superfood? Y tal vez, ¿cuáles son algunos ejemplos populares que podrías darnos? Es un tema bien complejo, Giovanni, porque hablar de superfoods es quizás entender un poco la historia detrás de la palabra, ¿no? Entonces, si me permites, quisiera hablar más sobre la historia de los superfoods y explicar un poco por dónde va esta onda, que para algunos es como, ¿qué es esto, no? O sea, es un concepto quizás nuevo, quizás muy comercial para otros, quizás muy, no sé, muy una palabra boom o de moda, pero creo que tiene mucho más que solo eso y en realidad durante muchas décadas y mucho tiempo hemos intentado conocer más los alimentos. Para ponerte una idea, en el siglo XIX no se estudiaban los alimentos. Las aproximaciones al estudio de alimentos era muy escaso. De hecho, los primeros estudios en estos años, donde la ciencia recién florecía como tal, al menos la ciencia que exploraba más la química, la biología, intentó descubrir cuáles eran los efectos de la privación o el exceso de alimentos en los seres vivos, ¿no? Y sobre todo en los humanos. Por ahí surgían algunos alimentos como por ejemplo el azúcar, que era un tesoro muy usado en estos tiempos, digamos un recurso muy usado a partir de la explotación de la caña de azúcar. Y como el azúcar era algo que se manejaba sobre todo en sociedades, ¿no?, de alta clase y era algo que se exportaba mucho y movía las economías de muchos países, se empezó a explorar un poco los efectos del azúcar en el cuerpo, ¿no? Como este efecto energizante y activador y todo lo demás. Pero luego vamos llegando al siglo XX
Y hasta la segunda mitad del siglo XX es que realmente empezamos a interesarnos, también a la par con el desarrollo de la ciencia, nos empezamos a interesar mucho más en muchos otros alimentos, ¿no? Que iban apareciendo. Por supuesto, las técnicas de investigación mejoraban, los equipos mejoraban, entonces obviamente podíamos descubrir qué tenían estos alimentos, armar sus tablas nutricionales, armar su composición, y fuimos entendiendo los conceptos de macronutrientes, micronutrientes, ¿no? Lo que es vitaminas. Pero luego empezamos a ir un poco más allá, y no es sino hasta las últimas 2 décadas del siglo XX, probablemente a partir de los 70, 80, que empezamos a entender que los alimentos tenían algo más, que eran los compuestos bioactivos o los fitoquímicos, que además son compuestos químicos en general, que tienen los alimentos que tienen funciones aparte, que le dan ciertos beneficios adicionales sobre la salud, sobre el rendimiento, sobre la digestión, sobre la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mucho de esto lo aprovecharon las marcas que vieron mucho potencial, digamos la industria, que vio mucho potencial en estos alimentos. Para empezar, por ejemplo, el Ganoderma, ¿no? Que fue uno de estos hongos chinos que se asociaba, pues, digamos, al tema de anti-aging, ¿no? Sí, de anti-aging, antioxidantes y todo lo demás. Y bueno, y por ahí empezaron a surgir muchos más, ¿no? Entonces, y se empezó a utilizar el superfoods, ¿no? Los berries entraron dentro de esta clasificación. Y a todo esto hay algo que me he olvidado. A partir de esta mitad del siglo XX, el doctor Hartmann encuentra o descubre el concepto de radicales libres. Yeah. Entonces nos metemos en una carrera, como la carrera al espacio, por llegar a la luna o por llegar al espacio, ya nos metemos en la carrera por encontrar qué podía prevenir la aparición de radicales o qué podía detener la aparición de radicales. Para quienes nos escuchan y probablemente no entienden este término, los radicales libres lo que hacen es una función de degeneración de la célula, ¿no? Ya habíamos estudiado la oxidación, ya sabíamos lo que hacía la oxidación, que era en las plantas, por ejemplo, en las frutas, era avejentarla, ¿no? Por ejemplo, cuando una banana, una fruta se oxida, va, digamos, envejeciendo, ¿no? Es básicamente ese proceso. Y entonces nos dimos cuenta que los radicales libres eran un proceso crítico en ese proceso de oxidación. Entonces buscamos alimentos que tuvieran antioxidantes, que previnieran esa oxidación. Entonces, claro, ahí inicialmente los superfoods inició con esto, ¿no? Vamos a buscar alimentos que sean antioxidantes, pero luego nos dimos cuenta de otras funciones más. Entonces, ya para conceptualizar y quizás no hacerlo muy largo, no hacerlo a monólogo, sí podríamos definir a los superfoods. Sí podríamos decir que el superfood es un término comercial, sí, pero los superfoods en general, porque esto es también un debate que se da en la comunidad científica, que no lo tienen que saber todos, es que muchos empezaron a filosofar si realmente podríamos llamar o no superfoods a los alimentos. Porque son alimentos. Porque son alimentos. Y al final los alimentos son alimentos. Al final todos cumplen una función. Y entonces hablar de superfoods no podríamos pensar que, claro, estaríamos dándoles una posición o una escala dentro de de un estatus, ¿no? Mayor. O sea, este alimento es mejor que otro. Entonces sabemos que hoy en día, y de hecho es la posición seguramente de tu escuela y la de muchos, es no decir que una cosa es mejor que la otra, sino porque en realidad una dieta rica se compone de un balance, ¿ya? Fuera de eso, creo que el término superfood sí ha ayudado mucho a entender esta importancia de alimentos de origen orgánico, de origen natural y con muchos beneficios. Creo que si pudiéramos hablar propiamente, o de una manera más propia, deberíamos decir que los superfoods son alimentos que son alimentos funcionales, que es una definición que se usa mucho porque tienen funciones adicionales a la nutrición, o tienen otras funciones, ¿no? Que nos permiten tener una vida mejor. También otra definición son alimentos con propiedades nutracéuticas. Claro. Que son, para que sepan, nutracéutico viene de nutrición y de farmacéutico, ¿no? Entonces es nutrición de la parte nutricional y farmacéutico de aquellos compuestos que pueden ayudar, ¿no? En ciertos aspectos de salud o prevenir algunas enfermedades. Eso es. Entiendo perfecto, Ivo. Y por si acaso, créeme que estamos en un espacio en el cual te puedes ir en floro cuanto quieras. Porque, no me quiero ir muy lejos, pues, pero es que este es un término que lo tenemos que trabajar un poco mejor, porque sí, tiene toda una historia. Hablar de superfoods, venir de frente, hacer una definición, creo que no es saludable para entender la historia, ¿no? Y he ahí la razón por la que nos gusta tanto tu podcast, porque en realidad puedes contarnos toda esta historia que nos enriquece bastante, ¿no? Y para cerrar esta primera parte, ¿cuál sería un ejemplo que te gustaría dar a ti personalmente de un superfood?
Mira, hay muchísimos ejemplos de superfood, pero por ejemplo, sin ir muy lejos, tenemos a los granos andinos. Ujú. Eso es lo primero que vamos a pensar porque últimamente se han puesto muy en boga, ¿no? Y es una pena porque los granos andinos fueron marginados durante mucho tiempo, ¿no? Por esta idea de que eran comida para el pueblo, comida de campesinos, comida, en fin. Y no es sino hasta el 2013 que hemos hecho a la quinoa, pues, su año internacional. Pero digamos, por ejemplo, si pensamos en los granos andinos, tenemos a la kiwicha. Ujú. La kiwicha en algunos lugares se le conoce como amaranto, ¿no? Y uno de las diferencias clave, por ejemplo, de la kiwicha es que es de los pocos alimentos que, a pesar de no tener tanto contenido en proteína, sí tiene todos los aminoácidos esenciales. Y tiene, además de eso, en gran proporción o en gran magnitud, 3 aminoácidos súper importantes, como por ejemplo la lisina, la metionina y el triptófano, que son, para quienes saben, y obviamente no me voy a meter mucho en este tema porque es más el tema de ustedes, pero los aminoácidos esenciales normalmente no los podemos producir, los tenemos que absorber de la alimentación, ¿no? La carne, los cárnicos, los huevos tienen mucho de esto, pero normalmente en las dietas basadas en vegetales es muy poco común encontrar esta calidad de proteína, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, tienen una fibra muy rica que genera una digestibilidad muy buena, ¿no? Mucho mejor que la avena, mucho mejor que el trigo, ¿no? Y con esto no quiero decir, oye, consume esto y ya no consumas avena, ¿no? Que no se trata de eso, porque en realidad, o sea, se trata de hacer entender que estos alimentos tienen esta función muy buena, pero igual hay que balancear, hay que probar también otros, ¿no? Al final no se trata de discriminar a un alimento sobre otro, ¿no? La kiwicha es un alimento increíble. De hecho, por ejemplo, es lamentable que no se estudie tanto o no se desarrollen innovaciones o más allá, ¿no? Al menos en nuestro país, pero sí hay algunos esfuerzos. El aceite de kiwicha tiene el escaleno, que es un compuesto que hace este aceite tan bueno que está casi al nivel del aceite de oliva. El aceite de kiwicha. El aceite de kiwicha, sí. Tiene unas grasas excepcionales que tienen omega 3, tienen omega 6. Es increíble. Entonces, realmente es un alimento muy potente y poco valorado, porque claro, tenemos a la quinoa, que es también un gran alimento, pero la kiwicha a ver dónde la escuchas. Es muy poco comentado, es muy poco hablado, ¿no? ¿Y la ves en qué platos? Claro. La ves en muy pocos platos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ir a estas otras fuentes de información, ahorita entre comillas alternativa, como por ejemplo tu podcast, ¿no? Donde no es un centro, pues, de información súper mainstream o súper popular, sino es un lugar donde, pues, vas a buscar un tema específico. Que sea tan detallado lo hace genial. Ivo, mientras vamos conversando me voy dando cuenta de dónde es que sale esta pasión, ¿no? Y qué tan metido estás en realidad. Pero, y para poder, pues, ubicarnos un poco mejor en tu historia, ¿cuál fue el momento donde fue como, hiciste el clic y te diste cuenta que querías armar este espacio de compartir información de superfoods? ¿Cómo así decides hacerlo? ¿De dónde sale? Creo que es una historia muy personal, porque a veces tienes estos clics donde te abanderas, ¿no? O asumes ser el mensajero de algo, y no se trata pues de una delusión, ¿no? O alguna suerte de delusión de grandeza ni nada de eso, pero creo que hay momentos donde te das cuenta de que hay responsabilidades que tienes que asumir y a ver, ¿a qué me refiero? Todo esto se origina. Yo siempre he sido amante del estilo de vida. Mi familia, tengo a mi hermana que es nutricionista. Tenemos un hogar donde creo que hemos luchado mucho por comer bien, por comer sano, por comer natural. Entonces creo que este chip ya estaba en mi cabeza, ¿no? Una vida sana, una vida balanceada, una vida, digamos, con un hábito nutricional sostenible, en fin. Y llega un momento de mi vida donde quizás decido tomarme un sabático, un espacio, ir a visitar a un primo que vive en Estados Unidos. Y este primo pues es un gran primo mío. Me quedo unos meses ahí en casa de él. Y uno de estos días que vamos a hacer compras, él vive en Los Ángeles y bueno, también estuve con él en San Francisco. Nos fuimos a varios supermercados, a Whole Foods, a
Después está Air One, que son cadenas muy, digamos, top, premium, pero al mismo tiempo son espacios donde encuentras mucha variedad de alimentos, ¿no? Entonces, llegabas a los pasillos y encontrabas amaranth from Peru, o quinoa from Bolivia and Perú, ¿no? Entonces decías quinoa, amaranto, tarwi, encontrabas kiwicha, bueno, lo mismo, amaranto, ¿no? Encontrabas papas nativas, o sea, en chips, o sea, encontrabas muchas cosas que tenían un valor muy preciado, ¿no? Y eran los productos más caros, más premiums del supermercado. Y decía, ¿cómo es posible que acá estén dándole tanto valor a estos alimentos y en nuestro país los tenemos al alcance de un mercado? Claro. Los tenemos al alcance de una casera. Los tenemos ahí. Y a veces hasta en lugares donde quizás no le tomamos mucha importancia, ¿no? Algo que decía un tío mío que a quien aprecio mucho, y por supuesto también esto lo he validado con otros entrevistados en mis podcasts, es que la homogenización de la alimentación en el mundo ha hecho que consumamos lo mismo. Pero no nos damos cuenta que los peruanos somos diferentes porque tenemos alimentos de origen que son distintos. No los encuentras en ningún lugar, Giovanni. Y eso yo te voy a comentar un dato particular de esto que te estoy mencionando. Y eso es lo que nos hace diferentes. Por eso hace muy valorado todo esto que tenemos en otros lugares. Entonces, y yo decía, ¿quién está hablando de esto? ¿Quién está hablando de los superfoods que tenemos? ¿Quién está hablando? Entonces ahí mi primo reforzó la idea y dijo algo así, ¿no? Lo voy a decir tal como él lo dijo, ¿no? ¿Por qué nadie está hablando de los superfoods peruanos? ¿No? ¿Por qué no hay un podcast de eso o algún programa en YouTube o algo así? Entonces yo dije, oye, ¿verdad? ¿No? Nadie está hablando de eso. Entonces él me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Pero yo no soy experto, le dije. Pero no necesitas ser experto, tú necesitas llevar a las voces expertas para que hablen de eso, ¿no? Entonces dije, sí, de acuerdo. Y así empezó el proyecto, ¿no? O sea, fue como una decisión de decir, ok, vamos a mostrar más de lo que tenemos. A mí actualmente lo que me gustaría es que el podcast sea en inglés, ¿no? Que pudiera llegar a más personas. Pero creo que un trabajo interesante es primero hacerlo hacia adentro, ¿no? Porque creo que hacia afuera sí lo valoran o lo tienen en cuenta, ¿no? Somos nosotros los peruanos que creo que tenemos que empezar a entender más esto, ¿no? Que es un poco lo que me mencionabas antes de empezar, fuera de cámara, que es que, pues, recién cuando sales del sitio o del ambiente que tienes de todos los días, te das cuenta de la riqueza que podría tener. Por supuesto. ¿No? Entonces sí. Nosotros que, justamente como decías, ¿no? Que tenemos pues en todos los mercados puestos repletos de productos que para nosotros son de todos los días, eso en otros países, como decías, no sucede, ¿no? Y tal vez por la realidad que vivimos, una vez que sales de esa realidad y te das cuenta que pues en otros lugares no es que puedas tener naranja de jugo todos los días en cualquier momento del año. No. O no es que puedas tener tanta variedad pues, de tubérculos, de cereales, de frutas, de verduras. Te pongo un ejemplo claro. Bueno, esto pasa también con muchos otros países de Latinoamérica. Ojo, no pretendo, y este podcast, a pesar de centrarse en Perú, no pretende como subestimar a otros países vecinos que también tienen una gran riqueza en biodiversidad. Pero curiosamente Perú tiene una riqueza mucho más particular y yo te voy a luego comentar por qué. Pero en el caso, por ejemplo, en Corea, ¿no? Los coreanos o los japoneses, en general países, digamos, en Asia, que las frutas son un producto premium, no solo premium, sino básicamente es un producto carísimo. O sea, acceder a una fruta no es sencillo, ¿no? Entonces vienen a Perú y encuentran fruta a disposición de todo el mundo, barata. Vete al mercado de frutas, seguramente lo has hecho, pero quienes no lo han hecho, vayan al mercado de fruta, compren una java, van a ver lo increíblemente barata que es, tan barata que probablemente se les va a malograr de no poder comerla toda. Fruta de temporada, tanta fruta de temporada que se pudre en el piso. Se pudre, sí, y se desperdicia y queda pues en el olvido, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los europeos, ellos están absolutamente locos por nuestros granos, ¿no? Y realmente, o sea, compran granos, han empezado a cultivar granos en otros lugares, ¿no? Entonces tú me dices, Ivo, ¿qué hace especial a los productos peruanos a diferencia de los mismos que están llevándose Canadá, claro. Estados Unidos se está llevando kiwicha, Holanda se está llevando tarwi, se están llevando muchos de nuestros productos? Y yo te voy a decir que hay algo que probablemente normalmente no mediamos, que es
Los alimentos de origen tienen propiedades específicas, tienen valores específicos. Seguramente en nutrición sabrás que la mayoría de alimentos tienen como una escala estándar o unos parámetros o valores estándares de macronutrientes, por ejemplo, ¿no? Pero los estudios han demostrado que diferentes regiones donde se cultiva un alimento tienen diferentes cantidades por ejemplo, de proteínas, ¿no? Te voy a poner un caso muy específico. La quinoa, se habla que la quinoa normalmente tiene 13, 14 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, ¿no? Entonces, dices, bueno, eso es un estándar. Pero hay estudios, Giovanni, de la quinoa blanca o la quinoa amarilla en Ancash. 25 gramos de proteína. Casi el doble. Casi el doble. ¿Y esto lo sabemos? No, no lo sabemos. La cañigua, por ejemplo, que es un producto increíble, y seguramente ya podremos hablar de la cañigua más adelante, que tiene, digamos que encuentra una cosecha mucho más grande, ¿no? Una cosecha amplia en Puno, tiene una cantidad de fibra mucho mejor de la estándar. O sea, mucho más alta su fibra y de mejor calidad. Mejor calidad que la fibra de la avena, que la fibra del trigo. Mucho mejor calidad. Entonces, solamente que unos pedos horribles. Seguramente, ¿no? Pero sí. Hay que entender también que de hecho, o sea, si queremos encontrar alimentos, los podemos encontrar en todo lado y probablemente con mejores propiedades en algunos sitios, ¿no? Entonces, tú vas a, digamos, Holanda a consumir quinoa, ¿no? No va a ser la misma quinoa con las mismas capacidades que hay acá. Y eso tiene una explicación, que es que los alimentos de origen local han sido desarrollados bajo condiciones específicas de clima. Claro, clima, suelo. Suelo, todo. Entonces, humedad, día. ¿Qué hace que un alimento que tenga muchos mejores valores nutricionales? Es a las condiciones a las que está sometido. Nuestro país tiene un montón de climas, entonces tienes heladas, tienes calor, tienes ciclos de sol más largos, tienes, en fin, muchas cosas que en otros lugares no encuentras. Entonces, como la planta tiene que resistir a todos esos embates, crea una mayor resistencia y por lo tanto su fruto o su semilla es mucho más potente nutricionalmente hablando. Pucha, es que y es ahí donde brilla el país, ¿no? Por, pues, costa, sierra, selva y tener distintos pisos altitudinales con distintos microclimas. Tal cual. Que hacen que, pues, como dices, ¿no? Diferentes tipos de alimentos se puedan aclimatar a la perfección en distintos momentos del año. Y es que estamos bendecidos por eso, Giovanni. Por ejemplo, mira, un dato ya que seguramente les va a parecer bien interesante. Si hacemos una línea así paralela o una línea recta entre Casma y Huánuco, son más o menos 200 kilómetros de extensión, ¿no? De espacio entre un punto y otro. Y según la escala de Köppen, que es una escala climática de 12 climas, en ese espacio hay 9 de 12 climas. 9 de 12 que hay en todo el mundo. En todo el mundo. En 200 kilómetros. 240 kilómetros hay 9 climas de 12 climas. Ahora, hay otras escalas de climas, ¿no? Que tienen decenas, porque ya ven como los grises, ¿no? Dentro de cada escala. Pero si nos basamos en la de Köppen, tiene 9 de 12 climas que hay en el mundo. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas lo que puede...? Y esto súmale la altura. Altitudes, por ejemplo, ¿por qué se desarrollan mejor las plantas? ¿Por qué son muy alimenticias las plantas de altura? Porque al no tener tanto oxígeno, lo que hacen es la necesidad de tener más oxígeno las obliga a tener mucho mejores receptores de oxígeno del suelo, ¿no? Hay plantas que, por ejemplo, nitrogenan bien el suelo para absorber luego esos nutrientes. O sea, es una locura, ¿no? La tierra es sabia, entonces... Pero qué bonito. Y siguiendo con este punto de, pues, datos e información, ¿hay algún mito o creencia errónea sobre los superfoods que te gustaría desmentir? Yo creo que lo primero que te diría es que hoy hay una suerte de... Así como se gentrifican las ciudades, ¿no? No sé si está de alguna forma correcto el término, creo que también los superfoods se han gentrificado, ¿no? O sea, hemos empezado a considerar todo lo que se mueve, claro. Por decirlo de una manera, superfoods, ¿no? Le hemos llamado superfoods a todo y creo que no está mal porque no hay una clasificación ni un parámetro para los superfoods, así como lo hay, por ejemplo, para los octógonos. Tú sabes cuando un producto es alto en azúcar o alto en grasas, en fin.
En el caso de los superfoods no sabes cuándo es o no un superfood. Entonces lo que ha llevado a una suerte de vicio en la industria donde todo es un superfood, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los principales, si se podría decir, mitos. O sea, entender que no todos son superfoods y que en todo caso ya pues al final no todos pueden entrar a la bolsa. Lo otro que te diría es que uno de los mayores mitos es que se da por falta de información es, por ejemplo, la maca, ¿no? La maca es un excelente alimento, pero lo hemos asociado solamente con el tema del rendimiento sexual. ¿Ya? Sí, el rendimiento sexual, cuando en realidad ni siquiera es en el rendimiento sexual, sino es en la producción de espermatozoides, porque lo que hace es genera una suerte de, bueno, yo no podría explicarte este proceso, pero lo que hace básicamente es generar o propiciar una mayor creación, ¿no? De una mayor cantidad de espermatozoides por cantidad, ¿no? de esperma. Entonces, no es necesariamente que te mejore el rendimiento sexual, ¿no? Como muchos han empezado a creer. Y ahí se crean un montón de mitos, que esto es para tal cosa, que esto es para curar el cáncer. Ojo, acá nada está hecho para curar nada. Lo que se da ya tiene que seguir su proceso, ¿no? El uso de los superfoods es preventivo. La alimentación es preventiva. Una vez que te enfermas, la alimentación no te vas a sacar necesariamente de ese estado, sino que hay todo un trabajo, pues, ya médico, muy por detrás, un trabajo de salud, un trabajo más de detalle, ¿no? Multidisciplinario. Es multidisciplinario, exactamente. Sí, es bastante interesante, ¿ya? En cuanto a maca, justo estuvimos haciendo bastantes estudios de maca y pues encontramos que bueno, de lo que encontramos fue que la bibliografía decía que aumentaba el deseo sexual, pero que todavía no se sabía cómo lo hacía. Claro, el efecto, ¿no? Que lo hace. Se habla de eso en muchas plantas, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver que, por ejemplo, en la selva hay una idea extendida, ¿no? Un mito extendido de que hay muchas plantas, es el de la selva, ¿no? Que generan o aumentan el deseo sexual, ¿no? También, pero no se explica cómo. De hecho, falta un montón de investigación, Giovanni, en los superfoods. Nada está totalmente dicho, ¿no? Sí, pues, y estoy de acuerdo contigo. Tal vez un mito podría ser el precio de los superfoods, como que no, si es un superfood, tiene que ser caro. Sí, hay de alguna forma esta idea extendida de que los superfoods son caros, solamente por llevar esa etiqueta, ¿no? Lo que no debería ser, porque en realidad creo que hay otros factores que explican por qué son caros, ¿no? Es la demanda, ¿no? Sobre todo, pero no es necesariamente por el alimento, sino por cómo ha sido vendido de alguna manera que ha causado un furor, ¿no? Y normalmente estos son modas pasajeras, son hypes, ¿no? Cuando la quinoa fue muy promocionada en su tiempo, ¿verdad, no? Aumentó su valor. Antes era muy barato la quinoa, ¿no? Pero con toda esta movida, la quinoa pues se ha vuelto muy costoso para algunos. Pero acá hay algo que quiero mencionarte, Giovanni. En realidad, recuerdo una entrevista que tuve con Julio Vidaurre, que es un investigador de la agraria, y él me decía, ¿no? De su experiencia, decía, en realidad hay productos para todos, ¿no? Claro. A lo que voy es de que, claro, si tú quieres ir a un supermercado y comprar una quinoa empaquetada, lo vas a encontrar caro, ¿no? Si te vas a cualquiera de los supermercados, y sobre todo si es un supermercado premium, vas a encontrar quinoa muy cara, porque claro, ahí la vas a encontrar así. Pero también puedes encontrar quinoa a granel, puedes encontrarlo a diferentes precios. Probablemente la diferencia entre uno y otro es que uno está más tratada, vas a tener que hacer una labor de aseo mucho mayor con la que está a granel, quitarle las impurezas, quitarle las piedritas para que puedas disfrutar al momento de comer. Pero esto no quiere decir que todo esté caro. Siempre puedes encontrar lugares donde comprar y comprar a un buen precio. Y yo les digo, o sea, infórmense. La mejor manera de consumir alimentos y aprovecharlos es informándonos. Algo que tenemos mucho en general, creo que es algo endémico, es que queremos comprar alimentos fuera de temporada. Yeah, y esto es algo, quiero citar acá a mis amigos de Mijuna Kachun, que ellos dicen, compremos alimentos en la temporada de los alimentos. A veces queremos comprar, por ejemplo, paltas o aguacates en época de, que no es época de palta. Obviamente la vamos a encontrar carísima. Siempre vamos a encontrarlos, sí, pero no al precio que queramos. Entonces tratemos de comprar alimentos de temporada. Tratemos de entender qué temporada es de qué y así de esa manera organizamos nuestro calendario, nuestras compras, ¿no? De manera que no pagamos un sobreprecio, que creo que es algo que no queremos, ¿no? Y podemos desmistificar un poco que pues el superfood tiene que ser caro. Si es que es algo que pues el costo de producción es alto,
pues va a ser caro, ¿no? Lo que va a hacer, algo que vamos a hablar en un ratito, que va a ser un producto sostenible, Claro. ¿no? Siguiente pregunta. Ivo, personalmente, súper personalmente, ¿cuál es tu superfood favorito? Y si es que es posible, ¿lo incorporas dentro de tu vida cotidiana? Sí, esa es otra pregunta un poco compleja porque nunca me gusta como ser tan selectivo con los alimentos que considero pues superfoods en mi vida, Ujú. en mi alimentación. Pero sí hay uno que me gusta particularmente que es el tarwi. El tarwi, para quienes están escuchando esto y no sepan, quizás lo han escuchado con el nombre de chocho también, está considerado un grano andino, pero es más una leguminosa. En el mundo existen solamente tres familias. Bueno, existen varios tipos o especies de estas leguminosas. De hecho, había una en el antiguo Egipto que era el albus, el Lupinus albus, y también una en España que fue llevada justamente por los árabes, que es el altramús, y acá es el Lupinus mutabilis. El Lupinus mutabilis, tarwi chocho, es como una suerte de lenteja gigante, blanca, que en realidad tiene un alto contenido proteico, pero si bien su preparación es muy difícil, porque la quinoa tiene saponinas, que son estos elementos Una toxina, ¿no? tóxicos, estas toxinas que hay que sacarlas, ¿no? Hay que removerlas. Ya el tarwi tiene tóxicos que son mucho, mucho más fuertes y cuya labor digamos, de desamargado es mucho más compleja. O sea, necesita estar en remojo días para quitarle esto y quizás en algún momento hay que usar grandes cantidades de agua para retirarlo. Sin embargo, pueden encontrar el tarwi ya precocido y hecho Industrializado. en los mercados, también, claro, industrializado, también lo pueden encontrar en los mercados. Muchas señoras, señores llevan justamente el tarwi a los mercados de Lima y ya lo tienen preparado más o menos para que tú simplemente lo apliques o lo sazones, ¿no? Entonces puedes comprar esto a granel y es un alimento súper versátil. Primero tiene un gran contenido proteico, pero luego además es un alimento súper, súper saludable, te da mucha energía. Yo creo que fácilmente podría ser nuestra soya, ¿no? La soya peruana. Sí, y que de hecho pues está casi a la par con su contenido proteico, ¿verdad? Sí, está muy a la par y de hecho, nuevamente, en estos estudios regionales que se han hecho, hay un tarwi que proviene de, no sé si de Ancash o de Cajamarca, que si bien el tarwi en promedio tiene 40 gramos, ¿no? O 40% de proteínas, se ha determinado hasta 52. Es bien alto. Es bien alto, sí. Pero claro, esto es en algunos estudios regionales donde han identificado que ciertos ecotipos, ¿no? En algunos lugares tienen mucho mejor perfil nutricional. Pero igual es un gran alimento. Y lo bueno es que creo que uno de los problemas, Giovanni, es que tenemos muchos alimentos increíbles, pero no sabemos cómo utilizarlos. Y hay un poco el desuso o el desinterés por los superfoods, ¿no? Bien, y voy. ¿Cuál es tu preparación favorita con el tarwi o cómo lo comes más cotidianamente? Bueno, hay una preparación que es bien, bien interesante, ¿ya? Y haces como una salsa a la huancaína, pero de tarwi. En vez de usar la galleta, en vez de usar el pan, utilizas la base utilizas los granos y los licúas. Como hacer un hummus, así. Es como hacer un hummus, Ya. tal cual, pero le pones el ingrediente del ají, de la cebolla, el ajito, y entonces todo esto te da como una huancaína de tarwi que es muy sabrosa, ¿no? Le pones el queso y ya tienes algo bien, bien potente, bien saludable, que puedes guardar, que puedes tener en la refri, que lo puedes usar luego, porque a diferencia por ejemplo, no es necesario incluso usar leche para esta preparación, ¿no? Y esto te permitiría guardarlo un poco más, ¿no? A veces con leche es complicado guardar mucho tiempo. Pucha, es un dip, pero extremadamente saludable. Sí, tú puedes hacerlo un poco más espeso o lo puedes hacer un poco más, digamos, diluido para poder ponerlo encima de tus papas, si quieres hacer como una suerte de huancaína, ¿no? De papa a la huancaína, pero con, digamos, en este caso sería tarwi de la huancaína, ¿no? Sigamos justo con los superfoods. En tu opinión, ¿cuál es el superfood más infravalorado y por qué crees que tiene esa falta de conocimiento o reconocimiento? Sí, yo creo que la cañigua. ¿Sí? Yo creo que la cañigua, también recientemente el cuyuro, y te voy a explicar por qué. La cañigua incluso quizás tiene mejor perfil que la quinoa. Entiendo que es la reina de los cereales, ¿no? La cañigua es la reina de los cereales y justamente la cañigua es más silvestre, o sea, no hay tanta agricultura de cañigua. La quinoa sí tiene mucha agricultura, ya está más popularizado y de hecho ha hecho que muchos agricultores vuelvan a sembrarla porque ya se estaba perdiendo, pero la cañigua, lo interesante es que tiene un grano mucho más
digamos, mucho mejor en perfil nutricional. Y ¿sabes qué es algo interesante de estos alimentos? Que, por ejemplo, tienen ácido fólico, ¿no? Que es muy bueno para gestantes, que es muy bueno, por ejemplo, para prevenir, por ejemplo, problemas del tubo neural, ¿no? En el desarrollo del feto. Es interesante. Y creo que es un alimento infravalorado porque no lo conoces. No lo ves casi, ¿no? La cañigua. Sí, por alguna razón es como la prima, pues, que se tira al lado, ¿no? Sí. Siempre teniendo, pues, a la kiwicha y a la quinoa muy por encima. Sí, claro, claro. Y eso, yo te diría que la kiwicha quizás está igual ahí tan subvalorado. Y algo que quisiera mencionar es que estos alimentos, o sea, antes que los estudiemos nosotros, que los hemos empezado a estudiar en los 90, de hecho mucho antes, ¿no? Pero los hemos empezado a poner en las universidades, en universidades donde estudian alimentos. Esto ya lo estudiaba la NASA, ¿no? Estos alimentos los estudia la NASA porque los consideran cultivos CELS, que son, digamos, cultivos ecológicos que crecen que soportan la vida en espacios controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que te los puedes llevar al espacio. Claro. Te los puedes llevar al espacio, los puedes cultivar en laboratorios en el espacio, los puedes cultivar dentro de lugar. O sea, no requieren necesariamente estar a campo abierto, sino que los puedes cultivar como para un uso específico, porque además le permiten a los astronautas que van en viajes largos, ¿no? Que están largos periodos, poder tener una muy buena fuente de todos esos requerimientos nutricionales. Ojo, no todos, claro, porque igual complementan con muchas vitaminas, complementan con otros alimentos también, pero les provee bastante para sus requerimientos nutricionales diarios, ¿no? De verdad que me encanta poder saberlo. Y ahora, Ivo, vámonos al otro lado del espectro. ¿Cuál dirías tú? Entiendo que, a ver, vamos a ver si quieres responder o no, pero ¿cuál sería el superfood que está sobrevalorado? Sobrevalorado. ¿Existe tal cosa? Sí, yo creo que es más a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay un superalimento que yo considero que sí está sobrevalorado, pero igual yo creo que igual es como hablar mal de un alimento, ¿no? Que creo que es algo que no comparto, pero si te diría que hay un superalimento sobrevalorado es el kale o la col rizada. Se le ha hecho de mucha bulla y en lo personal creo que hay muchos alimentos que pueden ser mucho mejores que la col rizada, pero nuevamente esto es una opinión subjetiva, así que cualquiera que escuche esto puede estar o no en favor de eso. Me parece que, por ejemplo, otro superalimento que se le ha puesto excesiva atención y todo esto es probablemente la quinoa últimamente, ¿no? O sea, sí está muy, muy sobrevalorada en el sentido de que ya creemos que con esto es suficiente, ¿no? Y nuevamente hay que recordar que la alimentación es una composición compleja, ¿no? O sea, y ahí quería mencionar algo, Giovanni, en verdad. Qué bueno que hayas hecho esta pregunta, porque uno de los problemas que tienen los superfoods es que la gente a veces, en este razonamiento muy simple que se tiene hoy en día, es como tú dices, ¿no? Oye, por si acaso la espirulina es muy buena y te ayuda en esto, en el otro, o la uña de gato te previene estas enfermedades, entonces dices, ya, entonces solo voy a consumir espirulina. Entonces crees que solamente es consumir este alimento, pero este alimento por sí mismo realmente no te va a cubrir todas las necesidades nutricionales de tu día a día, ¿no? Ese es un gran error, eso es un error fatal, ¿no? Personas que hacen dietas súper estrictas y que consumen alimentos que por el simple hecho de que les han dicho que está bien y que solamente lo consumen, o que consumen en exceso estos alimentos. Y recordemos que el exceso del consumo de todo, el defecto y el exceso es un veneno, ¿no? Claro. Sobre todo el exceso. Siguiendo con esta línea, ¿por qué priorizar la quinoa sobre el arroz? Claro. Además, o sea, sí, podrías priorizar la quinoa si es que la tienes ahí, ¿no? Podrías priorizar la quinoa si es que está a tu alcance, si es que lo puedes comprar. Por eso es que mucho del podcast es, oye, peruano, despierta, ¿no? Si la tienes ahí, compra quinoa, no compres arroz, pero eso no quiere decir que no vayas a consumir arroz y que no debas consumir arroz. Finalmente, nuestra gastronomía es tan rica que emplea el arroz de múltiples formas y tiene platos hechos de arroz, y creo que el arroz es un alimento muy válido, ¿no? Y tiene sus usos y tiene su razón de ser, ¿no? Entonces no podemos discriminarlo, pero sí, yo creo que si tienes la oportunidad de en algún momento reemplazar ese arroz por una quinoa, hazlo, ¿no? Porque creo que te va a ayudar mucho, sobre todo si, por ejemplo, tu actividad diaria es te va a proveer esos nutrientes y te va a ayudar, ¿no? Pero creo que el error es solamente consumir arroz
O solamente consumir. Exacto. Sí, sí, de acuerdo. Ivo, vayamos a temas un poquito más macros. ¿Consideras que en nuestro país, el Perú, se invierte suficiente en los superfoods, tal vez en políticas de promoción o en hacerlos sostenibles? Es bien triste eso, ¿no? Porque cuando pensamos en este viejo discurso de que Perú debe industrializarse, que debemos debemos dejar de ser extractores de materias primas y empezar probablemente a tener una industria, pensamos, no sé, pues, ¿no? En producir celulares, probablemente esa es la idea que se nos viene a la mente, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Carros, ¿no? Y yo creo que el verdadero tesoro, o sea, que tenemos, que es industrializable, es la industria de la biodiversidad. O sea, Perú es un país biodiverso, es agrodiverso. Entonces, no se trata... tomo esto robado de Francesco Percivale, que decía, a mí me da mucha felicidad cuando dicen, ya, Perú, primer exportador de berries y no sé qué. Ya, está genial esas noticias, ¿no? Segundo exportador de paltas, o primer exportador de paltas, o primer exportador de quinoa a Estados Unidos, o no sé qué. Ya, pero ¿solamente vamos a vivir exportando? ¿O vamos a empezar a hacer algo que realmente cambie un poco el paradigma que revolucione la industria? Claro, y es donde pues tal vez podría brillar como por ejemplo tener una política nacional de poder pues agarrar algo que tenemos en mucha cantidad y en vez de solamente exportarlo como una materia prima, pues invertir un poco, industrializarlo y hacerlo como con un valor agregado, ¿verdad? Exactamente, ahí está el secreto, el valor agregado que le damos a los alimentos. Eso es, creo que el segundo paso que tenemos que hacer. No basta con ser solamente exportadores, porque al final nadie gana mucho de eso, ¿no? Al final quien se beneficia es el país que lo recibe y nos lo vuelve a dar en un valor agregado, y nosotros tontos ahí que lo compramos porque no podemos producirlo. Y creo que acá sí es importante mencionar que la investigación es muy importante en todo este proceso, ¿no? O sea, nadie toma a veces en cuenta que todos estos procesos de innovación en alimentos están muy relacionados con la innovación. ¿En qué sentido? Innovación para entender de qué manera se puede trabajar este alimento, de qué manera se pueden hacer pruebas para que sea agradable al mercado, para que sea agradable a las personas. Te cuento que, por ejemplo, hace mucho tiempo se está trabajando en un proyecto que se llama Gran Pan, que es hacer panificados a base de harina de granos andinos. Y estos panificados están muy buenos, o sea, tienen una recepción muy buena porque si bien esto lo hablaron en algún episodio sobre el tema del gluten y de los celíacos, que no es una gran cantidad de la población necesariamente, igual es un público que es afectado, ¿no? Que es afectado. Entonces estos panes realmente son justamente, o estos productos a base de estas harinas ayudan a esta población, ¿no? Gran Pan. Gran Pan, sí. Pucha, me cae perfecto porque acabo de ser diagnosticado con alergia a el trigo. Ah, mira. Sí, olvídate, y pues... Mira, qué raro que lo digas, pero no me sorprendería que muchos seamos alérgicos a estos alimentos, pero no nos hayamos dado cuenta. Claro, me imagino que hay cierto grado de reacción. Exacto. En algunos casos es más complejo que en otros. A esta respuesta autoinmune que sobreexpresa ciertas inmunoglobulinas, ¿no? Parece que en mi caso es severo, ¿no? Entonces, pues, de la noche a la mañana me he quedado sin... Olvídate del pan, olvídate de las galletas. Y pues imagínate que como país, de los cereales que tenemos, podamos hacer una alternativa hacia el trigo. O el pan a base de harina de trigo. Sería genial. Gran Pan. Gran Pan, sí, es un proyecto que de hecho está financiado por organismos europeos, que son los primeros interesados que financian estos proyectos de investigación, pero es así como la investigación surge. En realidad son intereses de organizaciones que quieren saber cómo poder mejorar. Acá tenemos los insumos, entonces recurren a Perú porque buscan los insumos iniciales con que hacer esta investigación. Entonces, sí, es interesante. Por ejemplo, hace poco se promovió la ley del Kushuro, y el Kushuro es una cianobacteria, ¿no? Es como la espirulina. No pertenece al reino vegetal, pertenece al reino de las bacterias, pero digamos un poco más grandes. La espirulina, al igual que el Kushuro, han sido consumidos por sus tantas propiedades. De hecho, se dice que en la época de los incas, por ejemplo, se consumía el Kushuro, que es muy rico en calcio y rico en hierro, justamente para la salud dental, ¿no? Y hace poco promovieron este alimento que estoy seguro que fue un boom para muchos escuchar recién por primera vez de la existencia, ¿no? Del Kushuro, que es un producto que se recoge de las lagunas altas
de la sierra, que está ahí, que hasta ahora no hay un método sistemático de cultivo, por ejemplo, de esto, y que creo que es una buena oportunidad, ¿no? En ese sentido, si me remonto a tu pregunta anterior, diría que sí, hay mucho trabajo que hacer que parte desde el Estado, desde el gobierno, desde las instituciones que están arriba legislando, hasta abajo también, el interés de muchos investigadores, empresarios, de sociedades civiles, que tienen que sumar, ¿no?, a este movimiento, ¿no? O sea, yo creo que la gastronomía ya está, ya lo logramos, ya llegamos ahí. Buenísimo, y la gastronomía ha empezado a decantar en varios otros intereses, ¿no? O sea, la gastronomía ha abierto la puerta a muchos alimentos que no se conocían. Entonces creo que va por ahí un poco el tema. Entonces hay que seguir promoviendo eso. Y siguiendo con esta pregunta. En tu podcast hablas mucho sobre sostenibilidad. Y de hecho, preparándonos para este episodio, me instruiste un poco sobre 2 tipos de sostenibilidad, ¿verdad? Sostenibilidad en el ambiente, que sería cómo el Estado puede invertir en la promoción de cultivo para que este sea sostenible, sea renovable, ¿no? Y sostenibilidad en las personas, de cómo pues yo como persona natural puedo mantener sostenible mi consumo de un superfood, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Sí, o sea, algo que pasa mucho y a partir de que algunos alimentos empiezan a ser muy, muy demandados es que hay una sobreexplotación de estos mismos, ¿no? Me da mucha risa que a veces en las redes las personas me dicen, oye, no hables de ese alimento que ahorita lo empiezan a depredar, ¿no? Ya, claro. Entonces, yo digo, en primer lugar hay que entender 2 cosas, ¿no? No podemos hablar de que los alimentos son de un solo región, de un solo grupo. O sea, los alimentos son del mundo, son una herencia, un patrimonio para la humanidad, ¿no? Es un patrimonio biológico para la humanidad. Así que si hay que encontrarlos y si hay que hacer bulla de ellos, hagámoslo. No hay otra. Si por esto levantamos intereses, por probarlo, por consumirlo, genial. Pero por otro lado, también hay que entender que sí es verdad, y ahí sí doy cierta razón, que a veces hay un uso indiscriminado, ¿no?, de las tierras, de los espacios, claro. y del medio ambiente para producir estos alimentos, aún así cuando no deberían darse en ciertos lugares, no deberían darse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el cuyuro. El cuyuro mucho tiempo ha sido recolectado. El cuyuro crece así normalmente silvestre en los lagos, que tenemos tantos lagos, Giovanni, en el Perú, que crecen en las lagunas andinas, ¿no? Entonces va la gente, recolecta, como si se tratara, pues, no sé, de recolectar hierba mala. Se recolecta y se vende. Pero en este proceso de sobreexplotar, donde hemos visto que el cuyuro tiene un potencial interesante, donde hemos empezado a ver emprendimientos de cuyuro que están dando la hora, y sobre todo donde hemos entendido que hay muchas oportunidades con este alimento, la sobreexplotación hace que las personas dejen las lagunas contaminadas, ¿no? Claro. Luego, muchas de las lagunas están expuestas, por ejemplo, a los relaves o a los desperdicios de la minería, que también se trabaja muy cerca. Entonces sí hay un trabajo de sostenibilidad en cuanto a la producción de superfoods, pero creo que en general, en el agro, ¿no? Alguna vez conversaba con la dueña de Cusco Mara, que es una empresa que se dedica justo a explotar nuestra biodiversidad, vende muchos productos y exporta incluso productos andinos. Y ella me decía, no podemos pensar pues que en el Perú vamos a hacer una agricultura como la que hay en Estados Unidos, ¿no? Es imposible pensar eso porque nuestro país tiene tantos accidentes, claro. Donde metemos un tractor, se cae, se va. O sea, no es fácil, pero no por eso, o sea, no podemos generar buenas prácticas, ¿no?, con el tema de recolección de alimentos, ¿no? O sea, no todo tiene que ser de un lado artesanal, ni tampoco tiene que ser depredativo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un punto en medio, tenemos que encontrar un modelo único. Entonces, sí, ahí sí es importante que todos estos alimentos que se produzcan, que se cultiven y se cosechen, sean con sostenibilidad, ¿no? Que es, creo que, una palabra que está bien manoseada hoy en día, pero que en realidad tiene un significado muy potente. Y lo otro es la sostenibilidad en el consumo, ¿no? Cuando ocurren las modas, agarras y la moda de la quinoa no sé si persiste, ¿sabes? Porque hace tiempo yo veía más gente consumiendo quinoa, ¿no? La gente, a ver, no digo que no se consuma ahora, pero cuando un alimento es muy hablado, todo el mundo va, corre, lo compra, lo consume, al cabo de unos meses ya dejó de consumirlo, ya dejó de incorporarlo, ¿no? Creo que también eso es un trabajo muy personal, es un trabajo realmente de cambio, ¿no? Si queremos
si queremos empezar a consumir ciertos superalimentos, incorporar algunos alimentos de beneficios nutracéuticos, alimentos funcionales, creo que hay que hacerlo con cierta regularidad, hay que hacerlo con cierta periodicidad, no abusar de ellos, no dejarlos y cuando me acuerdo los consumos, ¿no? De pronto trabajar con el expertise de un nutricionista, siempre recomiendo esto, trabajar siempre de la mano de un experto en salud, porque a veces tampoco no es mandarse a consumir un producto porque me parece que es bueno y porque me lo han dicho, sino que también tengo que ver en qué proporciones, en qué medidas, ¿no? Por ejemplo, la maca. Consumir mucho de maca es pues una patada al estómago, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que te va a dar cierta, o sea, te va a aflojar el estómago, te va a hacer sentir mal, probablemente consumes mucha maca en la noche, no te va a dejar dormir bien, o sea, hay muchas cosas que hay que consultar con un especialista en salud, ¿no? Que creo que es importante. Sí. Es que en verdad es básico poder verlo desde un punto de vista multidisciplinario y entender que un superfood puede ser excelente por la bibliografía que tiene detrás, pero tal vez para ti no tiene ningún sentido consumirlo, ¿no? Sí. Y tal vez si es que ese superfood que probablemente no necesitas hace un hueco en tu presupuesto mensual de alimentos. Por supuesto. Por supuesto, tampoco es consumir un alimento solo por el capricho de hacerlo, ¿no? Y también hay que encontrar un poco el uso, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú, ¿no? Y creo que eso ya es un tema más conceptual a nivel de nutrición, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actividad diaria? ¿Para qué necesitas el alimento? ¿En qué te contribuye, ¿no? Total. ¿Por qué voy a tener una dieta de un deportista si lo mío no es una actividad deportiva muy fuerte, ¿no? Muy digamos, muy intensa, no sé. Entonces tengo que encontrar esos balances importantes, pero sí quiero dejar el mensaje de que pese a todas estas variantes o estos peros, hay siempre un tema que tenemos que trabajar mucho, que es valorizar, sensibilizarnos en lo que tenemos, ¿no? Creo que el día que vaya a pasar eso, vamos a ser más conscientes y a respetar más lo que hay, ¿no? Mira, no por nada, Giovanni, los incas tenían esta conexión muy fuerte con la tierra, ¿no? Y no solo los incas, sino muchas otras culturas ancestrales tenían esta conexión muy fuerte con la tierra. ¿Por qué? Porque los alimentos eran ese puente entre ellos y la tierra. O sea, los alimentos realmente son esa conexión con la tierra, ¿no? Y ellos valoraban a los alimentos porque era el mensajero que los conectaba con la tierra, ¿no? Porque valoraban que de ahí nacía lo que ellos podían consumir, cómo se podían sentir. Muchos de las culturas ancestrales no conocían la ciencia como tal, ¿no? En el sentido que hoy la conocemos. Hoy vivimos en un mundo donde la ciencia es dominante, ¿no? Pero muchos entendieron los beneficios de esos alimentos por la autoexperimentación, por el empirismo. Sabían que consumir estos alimentos los hacía sentir así, les daba mayor claridad mental, les ayudaba mejor en la digestión, los desinflamaba, ¿no? Después de un día arduo de trabajo. En general, supieron entender y por eso supieron cuidarlos, ¿no? Sí, y de verdad que estoy completamente de acuerdo contigo, donde pues tal vez podríamos beneficiarnos de conocimiento que al parecer hemos perdido, ¿no? Justamente por bueno, cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, Ivo, hablamos siempre de superfoods y hablamos del Perú. ¿Has tenido la oportunidad de poder viajar por el Perú a ver, probar o experimentar algún superfood? Sí, o sea, creo que viajar de plano a mí es algo que me encanta, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá, siempre he viajado, siempre me ha gustado salir de donde estoy, conocer otras culturas, conocer más de otros lugares, conocer a la gente. Pero cuando me metí esto de los superfoods, consideré que viajar era mucho más relevante, ¿no? Porque no puedes hablar de lo que no conoces o no has visto, ¿no? Entonces, algo que sí hago mucho es cuando puedo un viaje, ir a alguna región, alguna provincia, ver cómo se está usando el alimento, ¿no? Viaje a Ancash, viaje a Cusco, viaje a Puno, para entender cómo la gente consume los alimentos, cómo de alguna manera los incorpora. Y también, no solamente eso, no es una investigación, sino también se trata de apreciar dónde estás, ¿no? De vivir un poco el entender, o sea, el espacio donde estás, ¿no? Y creo que eso es, ¿no? O sea, yo alguna vez conversaba con Omar, que es el cafeteador, que también fue un invitado de un podcast que tuve, que él me decía, oye, tú no tienes que ir a Suiza en Perú. Tú vas a Ancash, a Huaraz, y encuentras montañas que te hacen pensar en Suiza, ¿no? Entonces, ¿por qué compararnos, no? O sea, ¿por qué si tenemos cosas muy, muy increíbles? Entonces, sí, viajar es parte importante de la experiencia, creo, de los superfoods, pero también de la experiencia de entender esa gran diversidad, ese gran regalo que hay, ¿no? Bien, paremos aquí para hacer un pequeño break y ahí seguimos. Sí, porque tengo una pregunta chévere después. Buenazo. Voy a apagar la consola, ¿eh?
Lo de los viajes me parece súper interesante y me encanta saber que puedes invertir tu tiempo y obviamente tus recursos en poder vivir de primera mano esas experiencias. ¿Cuál dirías que es la historia más curiosa o inusual que has podido encontrar dentro de tus viajes en relación a los superfoods? No sé si tengo una anécdota así muy específica, curiosa, pero sí te voy a decir que cuando fui a la selva central, una de las experiencias más bonitas que tuve es ver de primera mano el cacao. Yo soy cusqueño, pero no había visto el cacao a pesar de que Cusco es un lugar... Cerca, ¿no? Es cercano, sí. De hecho, la convención tiene mucho cacao, tiene mucho café. Es uno de los, digamos, lugares potencia dentro de Perú de producción de ambos productos. Pero en la selva central tuve la oportunidad de verlo de cerca, ¿no? Y el cacao, por ejemplo, es increíble, es hermosa esa planta, bueno, la fruta del cacao, bueno, la fruta, ¿no? del cacao. Y es pues majestuoso, el color es un color hermoso, ¿no? Entonces recuerdo estar caminando por estos árboles de cacao y ver cada uno de los colores distintos, amarillos, rojos. Y cuando los abres, Uh-huh. te das cuenta de que son pues pepas, ¿no? Que son comestibles. Y algo que, por ejemplo, me llamó la atención es, en mi cabeza estaba que el cacao de frente pasaba un proceso de trabajo, de secado, y de acá se hacía todo el producto que luego derivaba en chocolate, ¿no? Uh-huh. Pero no entendía que también es una fruta y la puedes consumir así nomás, directamente. O sea, es como el pacay, por ejemplo, que agarras y sacas y consumes su algodón, su membrana. Dulce. Es dulce, es exquisita, es un sabor increíble. Entonces esto me dio una perspectiva de que muchos de los alimentos que consumimos a veces no tenemos la oportunidad de consumirlos en sus otras etapas, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad, estoy seguro, muy pocos, de ir a un campo de café y consumir la fruta del café. La baya del café, que también la puedes consumir. O sea, sacas la cáscara, la chupas y luego ya queda la pepa, ¿no? Entonces, finalmente consumimos este delicioso café que tenemos en nuestro país, pero no vemos que también hay muchas otras partes de la planta que quizás otros afortunados tienen la oportunidad de consumir. Sí. Te voy a contar una cosa más. Hace mucho tiempo, la quinoa, y también sobre todo en el caso de la quinoa, te hablé de la homogeneización de la alimentación, ¿no es cierto? Cómo esta globalización ha hecho que casi todos, en todos los países, consumamos más o menos lo mismo, cada uno con su cocina regional y qué sé yo. Pero algo interesante es que en muchas comunidades campesinas, comunidades andinas antes, se consumía ensaladas o se consumía vegetales que no son los vegetales pues, que conocemos hoy, ¿no? Como la lechuga, como la col, como el brócoli, sino que, por ejemplo, uno de estos vegetales que se consumían las hojas de la quinoa. Las hojas de la quinoa. Eso es algo que se ha perdido absolutamente y es lamentable. Y sé que en algunos lugares todavía lo hacen, pero se consumen algunos alimentos o algunas plantas o algunos, digamos, partes de plantas que no consumimos, que no llegan ya. O sea, qué hermoso sería a mí personalmente probar un plato con estos ingredientes que seguramente no los probaremos en mucho tiempo, ¿no? Espero en algún momento de mi vida poder probarlos, ¿no? Y para eso hay que viajar, para eso hay que adentrarse. Creo que dejar de hacer este viaje turístico y hacer un viaje más experiencial. Con la salvedad de que algunos puedan hacerlo, algunos otros no, seguro, pero creo que es importante, ¿no? Meternos un poco más al llano. Y lo otro es, solo para terminar, el café, ¿no? El café, vivimos en un país con un café increíble y de hecho en uno de los episodios que grabaste iniciaron con una taza de café y dijiste una frase que me gustó que fue, si estamos en Perú, pues tenemos que consumir café, ¿no? Y café nuestro, un café pasadito, un café de método probablemente. Y tenemos un café que es exquisito, o sea... Es el mejor. Es el mejor café, y lamentablemente todavía vivimos en esta idea de que el café liofilizado es café, ¿no? Cuando no es café, en realidad es un producto industrializado. En fin, o sea, creo que hay mucha educación que tener. No vengo aquí a recriminar, creo que Superfood Podcast no es un podcast para recriminar, sino para crear conciencia, ¿no? O sea, consuman café pasado, ¿no? Consuman un café sin azúcar, aprecien los sabores, las notas. Creo que les va a ayudar muchísimo a entender mucho más de sus productos y luego a valorar, ¿no? Cuando valoras una taza de café, valoras todo lo que hay detrás. También eso es algo importante. ¿De dónde puede salir un microlote? ¿No? En realidad, ¿cuál es la verdad detrás del viaje que ha tenido ese café desde el interior del país hasta... Probablemente, no podemos decir y extrapolar donde estamos ahora a la costa del país donde, pues, no se siembra café. Uh-huh.
Es súper interesante porque yo también venía de esa cultura de que el café, pues, viene instantáneo Y que es accesorio, ¿no? Que lo utilizas solo para, ya, vamos a despertar, ¿no? Exacto. Cuando lo puedes disfrutar. Y buscas ese sabor inculcado de café, ¿no? Donde, pues, una taza de café tiene que ser negra, amarga y con azúcar, ¿no? Y de hecho, no hace mucho, te soy 100% honesto, pude experimentar un café, pues, de tostado medio, idealmente menos de un mes de haber sido tostado, ¿no? Pues de un método que me permita, pues, Apreciar. experimentar las notas de sabor, ¿no? Y claro, ¿no? Siempre hay ese riesgo de sonar, pues, como un mongolito que, pues, dice, ya, porque yo soy súper sofisticado, Snoop, ¿no? un Snoop. Exacto, esa es la palabra. Y nada que ver, ¿no? Porque en realidad, probablemente sin haberlo probado, yo también hubiera dicho, ya, te estás tirando flores y pues, ya, ok, tú sabes. Pero no, Nada que ver. nada que ver, es completamente lo contrario. Y ¿por qué no aprovechar un recurso que tenemos dentro de nuestro país? ¿No? Donde puedes regresar un poco de tu dinero a tu comunidad, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes cuál es esa ventaja, Giovanni? Que de alguna manera no está mal, ¿no? Que digas que hace poco pudiste experimentar y todo. Es que es importante, no importa el momento en el que sea, que podamos empezar a abrir los ojos, ¿no? Por ejemplo, algo que me contaba Omar, el cafeteador, era que a diferencia de Colombia, que es un país cafetero muy, muy reconocido, ¿no? Por la exportación de café, pero recién está en este proceso de aprendizaje. Pero estamos aprendiendo bajo las formas correctas de aprendizaje, ¿no? Estamos corrigiendo esos errores cometidos porque, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, no por hablar mal de nuestros hermanos, ¿no? Pero muchas ideas prevalecen, ¿no? El café tiene que ser negro, tiene que ser muy amargo, cuando en realidad nos hemos dado cuenta que el café, pues, cuando ya está muy negro, muy, muy amargo, está sobretostado, no es correcto, de hecho es dañino incluso. Entonces vamos aprendiendo, ¿no? Y está bien, o sea, está bien en cualquier momento aprender. Y no importa si hoy, después de 30, 40, 50 años, abrimos los ojos y decimos, mira, esto era así. No importa, no te juzgues. Y no te avergüences de sonar como ese miedo que me dices, ¿no? Snoop o de pronto alzado, ¿no? Porque al final creo que lo bueno se valora, se aprecia, ¿no? Y lo bueno puede estar en todo lugar, ¿no? En todos los niveles socioeconómicos, en todas las culturas, todos podemos apreciar. También el té es algo que está algo que no saben muchos, es que tenemos un país de té también, somos un país de té. Hay mucho té bueno. Producimos en Cusco té negro, producimos té verde, producimos té blanco. No sabemos, pero también, ¿no? Entonces, poco a poco esto va a ir llegando, estoy seguro, pero creo que también necesita más de la conciencia, ¿no? De la gente. Y poder impartir un poco lo que decías, información que genere algún tipo de cambio en la conciencia de las personas, ¿no? Esa información de valor, como por ejemplo, pues lo que estamos haciendo justamente en este momento, ¿no? Decirle a las personas que no, que existen muchos tipos de superfoods, que el país está lleno de ellos, que tal vez hay políticas que no nos ayudan a seguir progresando, pero que no es que porque, pues, no se hace de esa manera, no podamos tomar acción ahora y tomar conciencia sobre lo que tenemos y lo que podríamos tener al momento de invertir en ello, ¿no? Sí, de verdad que totalmente de acuerdo contigo. Acabamos de terminar de filmar una seguidilla de 2 episodios sobre café. Increíble. No sabes cómo nos hemos metido en el mundo de café porque... Estoy ansioso de escucharlo. Es que es excelente. Es largo también, ¿ya? Pero de verdad que es muy bueno. Yo, por suerte, no he llegado al punto en el cual digo, pues, ya me encanta el café y me quedo con esa información que tengo. Sino que nos hemos metido de lleno a aprender más sobre el café, ¿no? Como por ejemplo el método de tostado, ¿no? Que pues el sweet spot o el punto ideal del café debería estar entre un café ligero y medio, donde pues puedes apreciar la cantidad de cafeína y antioxidantes y puedes apreciar también las características específicas del origen del café. Y es eso pues que me arriesgo otra vez a sonar como un mongolito, pero notas de roble, notas de panela, notas de alguna cereza, ¿no? Algún otro fruto. Y está justo ahí, al parecer, en ese espectro del café ligeramente tostado y medio tostado. Sí. Un café súper tostado, pues, te sabe a, entre comillas, café, o la idea que teníamos de café antes. Claro, exacto. Pero pierde bastante de estas, pues, propiedades o características funcionales del alimento, ¿no? De acuerdo. Porque sí, al momento de tostar el café o sobre tostar el café,
te vuelas todos los antioxidantes. Te vuelas todos los antioxidantes, además generas estos, digamos, bueno, no sé cómo denominarlo, pero como este quemado. Acrilamidas. Sí. Las acrilamidas, Sí. totalmente, y esto luego tiene una función pues totalmente nociva, ¿no? Uh-huh. Sí, y en efecto también, es verdad, hay una escala del tostado de café que, digamos, a menos minutos o a menos exposición al tueste, digamos, a un tueste de mucho tiempo, muy prolongado, va sacando ciertas notas, ¿no? Y ya cuando llegas quizás al punto máximo permitido de tostión, ya vas sacando los sabores achocolatados, los sabores más fuertes, ceniza, y ya luego ya lo quemaste, ¿no? Uh-huh. Pero al inicio vas sacando esos sabores frutales, ¿no? Que te hacen disfrutar de una buena taza de café. Y al parecer la diferencia entre uno y otro son segundos. Son segundos o minutos, Sí, ¿no? O sea que es muy poco tiempo, sí. 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 Y sigamos en los viajes, ¿no? ¿Cuál es el superfood más inusual con el que has experimentado personalmente, ya sea tal vez en tu vida a día o en tus viajes? ¿Algún gusano o algún tipo de alimento fermentado? No sé. Qué interesante que lo digas, ¿no? Pero el tema de los insectos es un tema muy complejo también de hablar, ¿no? No he probado insectos más que el suri. No sé si se podrían considerar como superfoods porque, a ver, si entendemos también y nos remitimos a la definición de superfoods, la mayoría de superfoods están dentro de los vegetales, ¿no? De los alimentos provenientes. O sea, casi no está el mundo de los animales dentro de los superfoods, ni de los insectos. Por ahí hay como ciertas aproximaciones a los pescados, que son considerados superfoods también, sobre todo pescados de alto valor nutricional, ¿no? Como los salmones, la trucha, la anchoveta, etc. Pero bueno, en fin, ya remontándonos a la pregunta que me hiciste, creo que no he probado así un superfood así como que me parezca lo más extraño, pero creo que a nivel de experiencia, cuando descubrí la uña de gato, que podríamos considerar una hierba funcional de propiedades medicinales, no es un alimento propiamente, me sorprendí por cómo era, ¿no? La uña de gato es una liana. O sea, es una liana. Es una liana. Muchos pensamos que es un árbol, que es un arbusto, ¿no? Es una liana. Es una liana que es increíblemente inteligente porque crece en selvas que son tan copadas y es una liana que se coge de otros árboles para crecer y llegar a la luz, ¿no? Entonces, luego vi cómo era el proceso, cortaban la liana, la secaban, y esta es la liana que luego se hace como una suerte de palos secos, que luego se hierve o se muele para hacer composiciones en pastillas o para hacer, digamos, hervidos, filtrantes, infusiones, y tiene un gran valor desinflamante, ¿no? Me sorprendió muchísimo ver, ¿no? Cómo era. Yo no lo conocía, ¿no? Y decía, uña de gato, ¿por qué, no? Obviamente luego entendí que tiene como unas espinas fuertes que parecen a la uña del gato, pero es interesante también conocerlas, ¿no? Me parece... Bueno, otro alimento que sí te podría decir que es raro, eso sí, es el cuyuro, lo que estamos hablando. La espirulina también es súper rara. ¿Por qué? Por ejemplo, el cuyuro sí son bolitas, ¿no? Como perlitas, Son ¿no? Como perlitas que incluso hace poco alguien lanzó una súper idea de negocio. No, en realidad no sé, pero hizo un comentario que me pareció válido, que era el próximo bubble tea. Ya, con cuyuro. Con cuyuro, ¿no? No sé hasta qué punto podría ser viable eso, pero sí, son como unas bolitas que te las comes, las puedes servir, las puedes poner directamente y básicamente las muerdes. La propiedad alimenticia está en toda la membrana y dentro es básicamente agua, ¿no? Entonces sí tiene un gran contenido nutricional en 100 gramos, pero deshidratado, ¿no? Para no contabilizar toda esa agua que está de más. Y la espirulina en realidad no es así, sino es como una suerte de polvillo que se acumula en estas lagunas o en estas aguas. No es una hoja larga. No es una hoja, no es como un moho, como una suerte así. Por eso es que coloquialmente se les dice algas, ¿no? No son algas. Entonces sé que como trabajan la espirulina acá en Perú, que sí cultivan espirulina, o sea, tienen como unas piscinas especiales que tienen un proceso, recogen toda esta agua que tiene todo este moho, digamos, y se va secando. Y mientras se va secando, se va quedando todo este polvillo, ¿no? Que luego ya tiene un tratamiento y finalmente es un polvo, la espirulina. Lo que hace, por ejemplo, algunas empresas es como comprimirlo y crear como unos crunchies. Ya, sí.
Por ejemplo, Inspiral creo que hace así como Spiru Crunchies, algo así. Y luego, bueno, algunos lo empaquetan y lo hacen en concentrados en píldoras, ¿no? En pastillas. Nada que ver con la idea que yo personalmente pude haber tenido de la espirulina. No, ¿qué pensabas que era? Como una alga, como si fuera cuando estás viendo alguna película de fondo marino, que después esas algas que salen de abajo, ¿no? Claro, así, claro. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Qué chévere. Y Ivo, ahora vámonos al otro lado del espectro. ¿Hay algún superfood que tú personalmente hayas probado y tú personalmente no estés tan entusiasmado o no te guste? Bueno, hay alimentos que son... hay alimentos que son quizás un poco fuertes, ¿no? A nivel de consumo. Por ejemplo, en lo personal, el sachainchi, que es un gran superalimento, es complicado de consumirlo. Es un alimento que no sabe tan bien. El otro día hablaba con mi enamorada y ella me decía, no, a mí sí me parece rico, ¿no? Probar la semilla tostada, ¿no? Pero tal vez tostado es incluso un poco mejor pero probarla cruda, ¿no? Y claro, por eso se traduce mejor en harinas, que es mucho más consumible, o en aceites, ¿no? Que es otro modelo de extracción, que es como el olivo, es una extracción al frío, ¿no? Es un prensado al frío, mejor dicho, o si no en harinas, que lo puedes pues sumar a alguna preparación, algún producto, lo puedes, en fin, o sea, hay mucha creatividad en eso. Personalmente es un producto que consumirlo directamente no es tan agradable, ¿no? Sí, y me imagino que hay un montón de otros, pero claro, es algo totalmente subjetivo, ¿no? Sí, es bien subjetivo. Por ejemplo, la lugma, que, bueno, podríamos decir que es una buena fruta, por ahí considerado un superfood en cierto sentido, porque tiene, a pesar de ser una fruta, tiene bajo índice glucémico. Entonces, lo que haces tiene pues esta propiedad hipoglucemiante, ¿no? Que tú puedes consumir una lugma y no pues volar, ¿no? Un pico de glucosa. De glucosa, sí. Es realmente difícil consumirlo así tal cual, ¿no? Porque es muy arenosa, entonces tienes que usarlo en otras formas, tienes que probablemente jugos se adaptaría mejor, o hacerlo unas cremas para repostería, o probablemente, pero ahí cuando ya lo mezclas con azúcares quizás ya no es tan agradable, entonces tienes que ver una forma de emplearlo bien, porque si te gusta, genial, o sea, tú puedes consumir también la fruta directo, o sea, al final esto es de cada quien, pero en lo personal creo que hay superalimentos, hay superfrutas, hay supertubérculos, que son complicados de consumir así como así, hervidos, ponte, ¿no? O de frente, hay que pasar por un proceso. Sí. Y de verdad que, Ivo, con lo que me dices, solamente me dan ganas de ir a escuchar tu podcast. Ya. Entonces, por favor, cuéntanos a mí y a las personas que nos escuchan y nos ven, ¿dónde te podemos encontrar? Un poco en tus redes, tal vez alguna web, y pues, ¿qué es lo que haces? Ya, buenísimo. Gracias por darme este espacio, Giovanni. Bueno, nada, los invito a escuchar el podcast de los Superfoods. Es un podcast que ya tiene como 2 años y pico, cada vez creciendo, sumando contenido. Ahí van a escuchar de todo tipo de contenido. Van a ver alimentos, un repaso por la historia de los alimentos, de algún alimento en particular. Probablemente hablamos de sus propiedades funcionales y todo eso, pero también van a encontrar temas de biodiversidad, van a encontrar temas de sostenibilidad, van a encontrar información variada, así que los invito a escuchar. Pueden escucharlo en Spotify, en Google Podcast, está en Apple Podcast, también está en YouTube. O sea, en realidad, si ustedes son de usar una plataforma u otra, pues que con mayor preferencia pueden encontrarlo donde deseen. También pueden encontrar la web, que es superfoodsdelperú.com, y ahí van a encontrar notas del episodio, artículos de blogs también que nutren un poco. Se pueden suscribir al newsletter si desean. Y nada, los invito a escuchar. Si les gusta el contenido, pues nada, y suscríbanse. Yo personalmente no solamente hago eso, o sea, en lo personal pues soy un ciudadano más común, o sea, trabajo, tengo mis proyectos personales, pero esto es un proyecto al que le meto mucha pasión, mucho ánimo, mucho entusiasmo, así que apóyenlo un poco. Y de verdad que falta solamente escuchar uno de los episodios para darse cuenta de lo que acabas de decir. Ivo, de verdad que te agradezco mucho por haber venido y compartir tu información con nosotros y con las personas que nos escuchan y nos ven. Como les dije, me hubiera encantado poder explayarnos un poco en este episodio y que Ivo nos cuente de algún superfood, pero para eso está su podcast. Así que vayan a escucharlo, vayan a verlo, Superfoods Made in Perú, en cualquiera de las plataformas en la que estén, ¿verdad? Y con eso concluimos otro episodio de Life Lifting Podcast, el espacio donde pues les impartimos información en salud, ya sea de nutrición o ya sea como el día de hoy específicamente de Superfoods. Ivo Kalinowski, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti, Giovanni. Hasta la próxima.